Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de buena energía. Hoy, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque es sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y, a quien no le gusta un poco de chisme y romance turco, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento, la reacción de Hande Erçel a algo que hizo Kerem Bürsin, una reacción que, honestamente, nadie esperaba. Y créanme, hay mucha tela que cortar. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, celebridades, moda y mucho más. No se lo pueden perder. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo significa mucho para mí. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema del día. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron los protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La química entre ellos era innegable, y no tardaron en convertirse en una de las parejas más queridas y comentadas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, aunque breve, fue intensa y llena de momentos memorables que mantuvieron a sus fans pegados a sus pantallas y actualizando constantemente las redes sociales. La serie terminó, y la relación entre Kerem y Hande, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Después de su separación, cada uno ha seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Kerem ha participado en varios proyectos, demostrando su versatilidad como actor y su carisma, y Hande, por su parte, ha continuado creciendo profesionalmente y consolidándose como una de las actrices más importantes del panorama turco, con una creciente base de fans a nivel internacional. Pero aquí viene lo interesante, lo que nos lleva al centro de nuestro vídeo de hoy. Recientemente, Kerem Bürsin hizo algo que generó muchísima expectación y curiosidad. Publicó una foto en su cuenta de Instagram, una foto en la que lucía un nuevo corte de pelo y una camisa casual con un estampado llamativo. La imagen, por sí sola, ya habría generado comentarios y reacciones, pero lo que realmente encendió la chispa fue el pie de foto que Kerem eligió, una frase en turco que, traducida al español, decía algo como mirando hacia el futuro, con una sonrisa y el corazón abierto. Y la reacción de Hande, la reacción de Hande fue inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque, después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido una actitud relativamente discreta sobre su relación pasada. No han hecho declaraciones polémicas, no han alimentado rumores, y generalmente han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Esto, claro, ha sido respetado por los fans, que también han buscado mantener una actitud madura y no invasiva. Sin embargo, la publicación de Kerem, con su nuevo look y su mensaje optimista, provocó una reacción por parte de Hande. Y aquí es donde entra en juego todo el drama. Hande, en lugar de ignorar la publicación, algo que muchos esperaban, decidió darle un me gusta a la foto de Kerem. Y eso fue suficiente para desatar un torrente de reacciones en las redes sociales. Los fans, las cuentas de chismes de celebridades, los medios de comunicación, todos se volcaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada silencio. ¿Qué significaba esto? ¿Significaba una reconciliación? ¿Significaba que aún se tenían cariño? ¿O simplemente era una muestra de respeto y cordialidad? Y aquí es donde entra en juego la especulación y el análisis. Un simple me gusta en el mundo de las celebridades, especialmente entre exparejas tan mediáticas como Kerem y Hande, puede ser interpretado como un mensaje de apoyo, de amistad, o incluso, de algo más. En un entorno donde cada movimiento es observado y analizado, incluso el silencio puede ser interpretado, pero un me gusta es, en sí mismo,
una declaración sutil. Analicemos los posibles escenarios. Podría ser simplemente una muestra de cortesía, una forma de decir todo está bien después de una ruptura. Podría ser un intento de mantener una relación cordial por el bien de los fans y los proyectos en los que trabajaron juntos. Podría ser que, simplemente, ella vio la publicación y le gustó, sin darle mayor importancia. La red social de Instagram, al fin y al cabo, está diseñada para eso, para expresar una reacción simple ante un contenido. Pero, también, hay quienes creen que podría significar algo más. La esperanza de una reconciliación siempre está latente, especialmente entre los fans que soñaron con su historia de amor. Los rumores, las especulaciones, y los análisis de cada detalle. En las redes sociales se desataron con fuerza. Ande le ha dado like, esto es una señal. Hay algo más entre ellos, seguro. Están coqueteando en Instagram. La locura total, como suele suceder en estos casos. Es importante recordar que, al final del día, solo ellos saben la verdad. Nosotros, los espectadores, solo podemos especular y analizar desde nuestra perspectiva. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que Kerem y Hande, juntos o separados, siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Además, es interesante ver cómo la relación entre ellos, incluso después de su ruptura, sigue generando interés y expectativa. Esto demuestra la fuerza de su conexión y el impacto que tuvieron en el público. Su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, sigue siendo una de las más memorables y queridas por los fans. Love is in there no solo fue una serie exitosa, sino que también consolidó a Kerem y Hande como íconos de la televisión turca, exportando su encanto a audiencias de todo el mundo. La química que desprendían en la pantalla era palpable, y muchos fans creyeron que su relación trascendería la ficción. Es importante, también, mencionar que las reacciones de los fans ante la situación fueron muy diversas. Algunos se alegraron y se emocionaron con la posibilidad de una reconciliación, otros mantuvieron una postura más cautelosa y respetuosa, y algunos incluso expresaron su tristeza por el final de su relación. Cada persona tiene su propia forma de procesar este tipo de noticias y de expresar sus sentimientos. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para conectar a personas de todo el mundo, amplifican estas reacciones, creando un torbellino de emociones y opiniones. El punto crucial de este vídeo es que, independientemente de lo que realmente haya sucedido, el hecho de que Hande reaccionara a algo que hizo Kerem generó una gran conmoción y demostró que el interés en ellos y en su relación sigue muy vivo. La simple acción de darle me gusta a una foto fue suficiente para encender la llama de la especulación y reactivar el entusiasmo de los fans. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las posibles razones detrás de la reacción de Hande, las implicaciones de sus acciones, y las diferentes perspectivas de los fans. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y los análisis de las redes sociales. Y, sobre todo, hemos celebrado el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos artistas que han cautivado al mundo con su talento, su carisma y su historia de amor. Su conexión, tanto en la ficción como en la realidad, ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Hemos visto la importancia de su conexión, la repercusión de sus acciones y el impacto que tienen en el público. Y hemos explorado la importancia de la privacidad y del respeto en el mundo de las celebridades. Es fundamental recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay personas que tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales sin ser constantemente escrutados por el público. Pero, ¿qué más podemos analizar sobre esta situación? Profundicemos un poco más en los detalles. El contexto de la publicación de Kerem ***. La foto que Kerem publicó no fue una foto cualquiera. El nuevo corte de pelo,
La camisa con un estampado inusual y el pie de foto optimista sugieren una intencionalidad. Kerem parecía querer transmitir una imagen de renovación, de estar mirando hacia el futuro con una actitud positiva. ¿Era esto una coincidencia, o una declaración sutil? ¿Estaba Kerem consciente del impacto que su publicación podría tener, especialmente en relación con Hande? Es difícil saberlo con certeza, pero la elección de palabras y la imagen cuidadosamente seleccionada sugieren que Kerem, al menos, era consciente de la atención que generaría. *** La reacción de Hande, un simple «me gusta» o algo más, ***. El «me gusta» de Hande, por simple que pueda parecer, tiene múltiples interpretaciones. Puede ser una señal de respeto, un gesto de cortesía, o incluso una muestra de apoyo a la carrera de Kerem. También podría ser una forma de demostrar que han superado su relación pasada y que mantienen una relación amistosa. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, los gestos aparentemente triviales pueden tener significados más profundos. ¿Era este un intento de comunicar algo a sus fans y a los medios de comunicación? ¿O simplemente fue una reacción espontánea, sin segundas intenciones? *** El impacto en las redes sociales ***. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. En cuestión de minutos, la publicación de Kerem y el «me gusta» de Hande se convirtieron en tema de conversación en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans crearon hashtags, analizaron cada detalle de la foto y el pie de foto, y debatieron sobre el significado de la reacción de Hande. Las cuentas de chismes de celebridades aprovecharon la oportunidad para publicar artículos y vídeos, alimentando aún más la especulación. Este fenómeno demuestra el poder de las redes sociales para influir en la opinión pública y generar debates sobre la vida personal de las celebridades. *** El papel de los fans ***. Los fans de Kerem y Hande son una parte fundamental de esta historia. Son ellos quienes mantienen viva la llama de su romance, quienes analizan cada gesto y cada palabra, y quienes alimentan la esperanza de una reconciliación. Los fans son una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento, y su apoyo o desaprobación pueden influir en la carrera y la imagen pública de las celebridades. Es importante recordar que, detrás de cada fan, hay una persona con sus propios sentimientos y expectativas. *** El futuro de Kerem y Hande ***. ¿Qué depara el futuro para Kerem y Hande? ¿Mantendrán una relación cordial? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor con otras personas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia, independientemente de lo que suceda, seguirá siendo objeto de interés para sus fans y para los medios de comunicación. Son dos talentos excepcionales con carreras prometedoras, y su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Consideraciones éticas Es importante abordar algunas consideraciones éticas en relación con esta situación. Es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Hande, y evitar acosar o invadir sus vidas personales. Los fans pueden expresar su apoyo y su cariño, pero es crucial hacerlo de manera respetuosa y evitando cualquier tipo de comportamiento intrusivo. Los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de informar sobre la vida de las celebridades de manera objetiva y respetuosa, evitando sensacionalismos y especulaciones innecesarias. El legado de Love is in the Air La serie Love is in the Air sigue siendo un referente en el mundo de las series turcas. Su éxito internacional ha abierto puertas para otras producciones y ha contribuido a la creciente popularidad de la cultura turca en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande fue un factor clave en el éxito de la serie, y su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, sigue siendo recordada con cariño por los fans.
La serie demostró el poder del romance y la comedia para conectar con el público y generar emociones positivas. *** Análisis comparativo con otras celebridades ***. Es interesante comparar la reacción de Ande con las reacciones de otras celebridades en situaciones similares. ¿Cómo han manejado otras parejas mediáticas sus rupturas? ¿Han mantenido una actitud discreta, o han optado por hacer declaraciones públicas? ¿Han utilizado las redes sociales para enviar mensajes subliminales o para alimentar rumores? El análisis comparativo puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre el comportamiento de las celebridades y sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del entretenimiento. ***El poder de la especulación ***. La especulación es un componente esencial en el mundo de las celebridades. Los fans y los medios de comunicación siempre intentan descifrar los mensajes ocultos, analizar los gestos y las palabras, y anticipar el futuro de las relaciones. La especulación puede ser entretenida y puede generar debates interesantes, pero también puede ser perjudicial si se convierte en acoso o en desinformación. Es importante distinguir entre la especulación inofensiva y la invasión de la privacidad. La importancia de la autenticidad En un mundo cada vez más influenciado por las redes sociales y por la imagen pública, la autenticidad es un valor fundamental. Los fans valoran a las celebridades que son honestas y transparentes, que no tienen miedo de mostrar su verdadera personalidad. La autenticidad puede generar confianza y conexión, y puede ayudar a las celebridades a construir una base de fans sólida y leal. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas y compartir mis opiniones y análisis con ustedes. Este tema de Kerem y Ande siempre es un deleite. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la reacción de Ande y sobre la relación entre Kerem y Ande en general. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué creen que significa esta reacción? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Prefieren que cada uno siga su camino y encuentren la felicidad por separado? ¿Creen que la industria del entretenimiento turco está lista para una reunión profesional de esta pareja? Cuéntenme todo. Todas las opiniones son válidas y valiosas para enriquecer este debate. Y no olviden darle un me gusta al video si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prepárense, porque siempre tengo sorpresas para ustedes. Nos vemos en el próximo, y recuerden, manténganse siempre informados y entretenidos. Hasta la próxima.